Hablamos hace un par de semanas acerca de la debilidad. La semana pasada hablamos de la identidad, quienes somos en Cristo Jesús. Y al comenzar a ver nuestra vida bajo la luz de lo que Jesús es en nuestra vida y de lo que quiero hablar hoy, y vamos a continuar esto también esta noche, en nuestro servicio de esta noche, pero quiero hablar acerca de Daniel desde la perspectiva de cómo él vivió su vida en una sociedad muy pagana, en una cultura muy pagana. ¿Cómo es que él pudo vivir su fe? Y no es necesario decirse que Daniel aprendió a ser débil, porque si nos acordamos de la historia de Daniel, él probablemente, se piensan muchos eruditos, que tendría como 13 años cuando fue llevado de Jerusalén a Babilonia. Y así es que cuando hablamos acerca de él, consideramos todas las ramificaciones de un joven a esa edad, y el cambio en su vida y lo difícil que debió haber sido el aferrarse a su fe. Y sin embargo sabemos del libro de Daniel que de hecho fue lo que hizo, se aferró a su fe muy bien. Uh, yo fui salvo cuando tenía entre 15 y 16 años, y en realidad empecé a caminar con el Señor. Y cuando recién fui salvo, cuando estaba en la preparatoria, íbamos a nuestros campamentos de verano, así al mismo lugar en donde van de aquí los alumnos de secundaria y preparatoria. Y creo que esos primeros 2 años, bueno, todos los años en realidad, porque el pastor Chuck venía y enseñaba, y él era nuestro predicador invitado, y él enseñaba casi todos los años. Él enseñaba de uno de dos libros de la Biblia. Era el libro de Daniel o el libro de Sansón, o los dos, dependiendo de cuántas sesiones tenía para enseñar, al punto que cuando llegué a ser pastor de jóvenes en Calvary Costa Mesa, íbamos y él era nuestro orador o predicador invitado, y casi yo podía dar ese estudio. Y lo digo como un cumplido, porque era muy inspirador tener a este hombre que había estado en el ministerio por ya cuántas décadas, hablando a gente joven acerca de otro joven que estaba completamente comprometido a seguir a Dios. Eso cambió mi vida. Y a menudo cuando consideraba yo a Daniel, no me podía apartar del capítulo 1 y el versículo 8 de Daniel, porque este es lo que es el versículo principal de Daniel. Pero antes de que leamos ese versículo, vamos a ir atrás, solo por tener un poco de contexto, y vamos a comenzar en el versículo 1 de Daniel 1 y leeremos hasta el versículo 8. Así es que Daniel capítulo 1, comenzando con el versículo 1 y hasta el versículo 8, dicen lo siguiente. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra del Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real y de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón que no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora, como les dije anteriormente, Daniel y estos jóvenes no tendrían más de 13 o 14 años.
Tenemos 4 hijos. Les dije que la mayor tiene 21 años. Tengo un hijo de 12 años. Va a cumplir 13 este año. Y me pongo a pensar, ¿cómo sería la vida para él que algo tan traumático como esto le sucediera? Daniel ha sido enviado a Babilonia, no tanto como esclavo, aun cuando no podían irse cuando quisieran, eran esclavos, pero estaba ahí. Bueno, pues si notan los versículos que leemos, él estaba, Babilonia tenía ¿cómo puedo decirlo? Tenían un programa para jóvenes. Ahora en Europa sabemos lo que eso significa. Cuando digo un programa para jóvenes, no estoy diciendo como la escuela bíblica de vacaciones. Estoy hablando de un programa por medio del cual el gobierno educa a sus hijos. Los nazis tenían un programa para jóvenes. Los comunistas lo tenían de igual manera. Se entendía entonces que si usted podía educar a sus hijos, o si se podía educar a estos jóvenes en la forma en la que se quería que se educaran, se podía cambiar a la sociedad. Y de hecho fue lo que hicieron en Europa. Antes de los comunistas, antes de los nazis, estaban los babilonios. Y los babilonios en realidad eran expertos en reeducar, reintegrar, porque su meta era tomar a estos jóvenes que hubieran tenido un futuro en su país de nacimiento, los sacaban de ahí, los educaban, los transformaban y potencialmente los enviaban de regreso a ese país, ahora como representantes ya no de su nación, sino de Babilonia. Era un plan brillante en realidad, muy, muy eficaz, muy efectivo. Daniel fue transformado. Lo leímos aquí en el versículo 7. Se le dice que tenían sus nombres: Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Fueron cambiados sus nombres. Y en otras palabras, les dijeron: bienvenidos a Babilonia, pero ya no son lo que creían ser, esto es lo que son, así es que ahora tienen nombres nuevos. Pero no solamente eso, sino que unos versículos antes se nos dijo que tenían que ser educados durante 3 años. Y el propósito de esta educación era para prepararlos para poder estar en el palacio del rey de Babilonia, que era Nabucodonosor. La idea era esta: vamos a esta edad tan joven, vamos a enseñarles lo que nosotros queramos que sepan. Así es que se les cambió el nombre, fueron educados de las maneras babilónicas. Y la tercera parte y más importante para nuestra discusión hoy, querían enseñarles el estilo de vida de los babilonios. Querían presentarles algo a su manera de ser. Y este es el punto en el cual Daniel y sus amigos toman una decisión. A través de todo el libro de Daniel, Daniel nunca peleó porque se le cambiara el nombre. El hecho de que lo llamaran algo diferente de lo que era su nombre no decía: ese no es mi nombre, ese no es mi nombre es Daniel, no me llamen eso. Él simplemente aceptó esa parte, no tenía ningún afecto sobre su habilidad para ser una luz en la comunidad a la cual Dios lo había permitido ir. Si alguna vez ha estado usted a unas cuantas millas de la frontera, ustedes están a unas cuantas millas de la frontera, así como yo, en donde yo vivo, y en cualquier dirección se maneja por 4 horas y se puede estar en 7 países diferentes. Así que se escuchan muchos diferentes idiomas, y así es que un nombre en un país es un nombre diferente en otro país, y la gente se acostumbra a escuchar todo eso. Cuando yo voy y predico en algún lugar, voy a hablar en una iglesia bautista o en una conferencia para la juventud pentecostal, y siempre digo mi nombre en la versión húngara de ello, solo para conectarme con ellos. Daniel no tenía ningún problema con el hecho de que le dieran un nombre nuevo, ni tuvo ningún problema con el hecho de que fue educado en su sistema de educación. Síganme en esto, por favor. Daniel sabía lo que él sabía, ya lo sabía.
Así es que querían educarlo, querían enseñarle cosas nuevas, nuevas ideas, nuevos pensamientos. A él estaba bien con eso porque él podía filtrar lo que ellos le estaban enseñando a través de lo que él sabía acerca del Señor y de la ley. Él ya tenía un fundamento de tal manera que estas nuevas enseñanzas que iba a recibir en los próximos 3 años no iba a cambiarlo a él, simplemente era una forma en la que él iba a entender cómo alcanzar a esas personas para Dios, que es un concepto muy interesante. Pero fue la tercera área en la cual Daniel no quiso transigir, es la más famosa, en la que nosotros conocemos más. Y en este estilo, era en este estilo de vida. Daniel dijo, no, eso no es lo que vamos a hacer. Daniel capítulo 1, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón. Una escritura muy, muy famosa en el libro de Daniel. Daniel propuso en su corazón. Cuando yo fui salvo y leí eso, me inspiró. Fue algo que cambió mi vida, pero creo que lo malentendí. Creo que entendí, quizás no lo malentendí, sino que solamente entendí parte de él, la primera parte. Yo solo entendí el aspecto negativo de este versículo. Entendí que Daniel dijo no voy a hacer esto, no voy a comer estos alimentos, no voy a beber estas bebidas. Y empecé a entender, o más bien miré este versículo como algo que me decía que lo que hacía a Daniel tan grandioso fue que Daniel dijo no. Y quiero retar esa manera de pensar el día de hoy. Quiero retarlo un poco para usted y para mí. Porque al crecer en el Señor, al estar creciendo en Él, no creo que ese fue lo único que Daniel estaba diciendo en este versículo. De hecho, ni siquiera creo que esa sea la parte más significante de lo que está sucediendo aquí en la vida de Daniel. No es que Daniel haya dicho no. Pero queremos responder a la pregunta, ¿cómo es que Daniel pudo estar firme para el Señor en una sociedad tan pagana? Y yo sé que todos, y esto es verdad, entre más nos acercamos a la venida del Señor, lo peor se están poniendo las cosas. Esta es una verdad que no podemos escapar. Y nosotros no hemos estado aquí por un par de años, y ahora que hemos vuelto, siempre es una sorpresa en donde se encuentran las cosas. Nos asombramos tanto para lo bueno como para lo malo. Nuestra familia vive en el área del condado de Orange y siempre se nos sorprende cuando entendemos, cuando prendemos el radio y escuchamos música cristiana y escuchamos estudios bíblicos, porque cuando yo enciendo el radio en Hungría, no hay ningún estudio bíblico en ese radio. Así que siempre me encuentro sorprendido por eso, siempre me sorprende cuando vamos manejando y hay tantas iglesias en todo lugar, iglesias grandes, iglesias masivas, nos asombra. Me asombra, y quizás esto le sorprenda a usted, pero vivir en una ciudad como Budapest, siempre estoy sorprendido de que puedo ir caminando por las calles aquí y no somos asaltados por la pornografía con la que somos asaltados en Hungría. Ahora, yo sé que desde tu perspectiva es peor, y yo sé que desde mi perspectiva, mi hijo puede caminar por la calle y no va a haber nada que podría mirar en Budapest, en revistas, en anuncios en Budapest, todo a la vista de los niños. En ese aspecto, entonces, es un poco alarmante cómo están las cosas. Del otro lado, también nos sentimos alarmados por los cambios que se han estado dando, pero no debe ser tan gran sorpresa para nosotros. Cuando pensamos en las culturas asombrosas o alarmantes, agregue a Babilonia en su lista, porque el nivel de pecado al cual fue llevado Daniel fue tremendo. El asalto sobre su fe fue abrumador. Y hay una razón por la cual tenemos el libro de Daniel y no el libro de los cientos de jóvenes que fueron llevados a ese lugar. Daniel se mantuvo firme por el Señor. ¿Cómo pudo hacer eso? A menudo fue mi entendimiento, fue mi proceso de pensamiento, debería decir, que la razón por la que Daniel pudo estar firme es porque Daniel dijo que no. Pero quiero retar eso un poco el día de hoy. Ha habido mucha gente que ha dicho no
en su vida, pero no han sido tan bendecidos por el Señor como lo fue Daniel. Lo que yo le quiero sugerir a usted y a mí esta mañana es esto, que no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente decir simplemente no al mundo y luego esperar que algo suceda. Eso es lo que hizo grandioso a Daniel y es lo que me hace a mí grandioso para el Señor. Yo le sugiero que eso no es suficiente. Los fariseos habían estado diciendo que no por muchísimo tiempo. Considere esto. No mucho tiempo después de la vida de Daniel, los judíos se les permitiría volver a Israel. Habían sido llevados cautivos por los babilonios. Dios había dicho que iban a estar cautivos durante 70 años. Después de 70 años ellos volvieron a su tierra. No todos volvieron, pero los que sí volvieron querían seriamente seguir la ley de Dios, estaban dispuestos a dejar su vida en Babilonia, una vida que ya no estaba tan mal, como les dijo el Señor. Vivan en sus casas, siembren huertos, vivan su vida porque van a estar aquí por un tiempo. Y ahora aquellos que volvieron a Jerusalén se sentían que querían seguir al Señor en serio, porque iban a reconstruir el templo, y para algunos de ellos comenzaron un grupo que se iba a reunir y su enfoque fue puesto en guardar la ley de Dios y decir, no vamos a permitirnos caer en la trampa que caímos antes de Babilonia. La captividad de Babilonia, no escuchamos la palabra de Dios, no lo guardábamos, no vamos a volver a eso, vamos a ser fieles a la palabra del Señor, vamos a decir no a las influencias externas y vamos a ser fieles. Parece grandioso y lo hicieron. Fue un grupo muy asombroso y ese grupo creció en influencia también. Pero para cuando Jesús nació, los fariseos ya se habían convertido en algo diferente. Los fariseos ya no eran un grupo de personas que simplemente estaban siendo fieles a la palabra de Dios, sino que el énfasis de los fariseos era el decir no. Esto está mal y no se puede hacer esto y no se puede hacer lo otro. Y lo que había sido este hermoso sistema que Dios había diseñado se convirtió, tuvo un efecto que evitaba que la gente se encontrara con Dios. Probablemente el problema más grande que sucedió para cuando Jesús llegó a Israel fue que ya no era vista la ley como aquello que Dios había dado, que comprobaba que no podemos guardar la ley de Dios. Recuerdan que Pablo dijo, esta es la razón por la que Dios nos dio la ley. Dios nos dio la ley para mostrarnos a ustedes y a mí que no somos perfectos. La ley fue dada entonces no para que nosotros dijéramos, oh, yo lo puedo hacer, sino que se nos dio para revelarnos a nosotros que no podemos guardar esa ley. No hay nada dentro de nosotros que pueda guardar toda el estándar de Dios. Y fue diseñado para que esto trajera libertad a usted y a mí. Es una libertad gloriosa el día de hoy saber que Dios no está esperando que usted sea perfecto. Todos hemos pecado y hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. La gloria de la libertad en eso es que Jesús vino a salvar pecadores. Lo que había pasado en Israel es que esta cultura de que se tiene que guardar la ley había tenido un efecto negativo sobre el pueblo. Es verdad hasta hoy. Sigue habiendo esta fuerza dentro de Israel, dentro del judaísmo, de tenemos que guardar la ley. Hace como un año, creo que era en una aerolínea británica, puedo estar equivocado, pueden verlo, buscarlo en Google, de hecho búsquenlo en Google y van a ver la foto, va a ser muy divertido, pero un judío ortodoxo estaba volando en un viaje transatlántico y se subió al avión. No lo busquen ahorita, espérense a que lleguen a casa. Y va volando y se sube al avión y se pone su cinturón y luego saca una bolsa de plástico y se envuelve en esa bolsa de plástico y se ata. Ahora en realidad quieren ver la foto, ¿verdad? Espérense, sean pacientes, cuando terminamos lo buscan, les va a encantar. Y se sentó en todo el vuelo en esta bolsa de plástico.
y no sabían si se lo debían permitir, si era bueno, si era saludable. Le preguntaron, ¿por qué lo estás haciendo? Y él dijo que estaba preocupado de que pudiera volar sobre un cementerio. Y si volaba sobre un cementerio fuera de esa bolsa de plástico, estaría contaminado. Esta era su interpretación de la ley de Dios. Esto que Dios había dado para traer libertad a nuestras vidas, revelándonos que necesitamos un Salvador, se había convertido en algo negativo. Se trataba de no hacer esto, no hacer aquello. Así es que voló en esta bolsa de plástico. Y estuvimos en Israel no hace mucho tiempo, hace algunos meses. Pero unos meses atrás, algunos años atrás, fuimos en nuestro viaje y era el día de reposo. Íbamos caminando por el hotel y un hombre nos oye caminar y abre su puerta y nos dice, hey, ¿puedes venir por favor? Les dijimos nosotros, sí, necesito su ayuda. Dijimos, ok. Así es que fuimos a su habitación y dijo, tengo un gran favor que pedirles. ¿Pueden por favor abrir mi refrigerador? Dijimos sí. Así es que abrimos el refrigerador. Dijo, ok, ¿puedes quitar la luz que está en el foco que está en el refrigerador? Y le preguntamos por qué. Y dijo, bueno, porque de acuerdo a la ley no podemos hacer ningún trabajo durante el día de reposo. Y de acuerdo a los rabinos se ha dicho que la electricidad es trabajo. Así es que si yo abro la puerta del refrigerador y creo una luz que va a alumbrar el refrigerador, estoy trabajando y no quiero quebrantar el día de reposo. Es que ustedes háganlo por mí, por favor. Claro que sí, mira, eso fue tan fácil. Sin embargo, de hecho, y fue grandioso y creo que es asombroso para la gente de ahí, pero venden electrónica que tienen una modificación para el día de reposo, para que no vayan accidentalmente a quebrantar la ley del día de reposo. Curioso y triste al mismo tiempo, pero el punto que quiero que usted y yo entendamos es que no ha traído libertad a la vida de la gente. No es suficiente. No es suficiente. Nosotros como cristianos hacemos esto, podemos reírnos acerca de un judío ortodoxo en una bolsa de plástico, pero tenemos nuestras propias idiosincrasias, tenemos nuestros propios problemas. Y podemos convertir al cristianismo en algo que se trata de no se puede hacer eso, no, eso no es un no. No por todos lados. Cuando se es padre de familia, especialmente cuando se tiene pequeñitos, se dice no muy seguido, ¿no es cierto? No es una de las primeras palabras que aprenden los niños. Nuestro niño, ¿qué dice el perro? Guau, guau. ¿Qué dice el gato? Miau. ¿Qué dice papá y mamá? No, ella está aprendiendo la palabra no muy bien. Muy a menudo, esta es la parte triste, muy a menudo el cristianismo es visto por el mundo como ser la religión del no. No se puede hacer esto, no se puede hacer aquello. La realidad de las cosas es que nuestra fe no se trata tanto del no. No somos una religión del no, y es importante que entendamos esto y es importante que el mundo entienda esto. La vida de Daniel no se trataba de no primero, se trataba de sí. La hermosura de la vida de Daniel no fue que él dijo no, fue que Daniel dijo sí. Síganme por favor aquí. Daniel había dicho sí a Dios. Dios, donde quiera que yo vaya, donde sea lo que pase en mi vida, soy tuyo. Te pertenezco a ti y te seguiré a ti. Señor, yo digo sí a ti. No es que Daniel haya dicho no primero. No es suficiente. Tengo amigos que estuvieron en el ministerio, que simple y sencillamente eran legalistas, se metieron en una forma de cristianismo que no es saludable, que no está correcta, y toda su fe se convirtió en no. Hoy muchos de ellos ni siquiera andan con el Señor. No es suficiente. No va a traer la libertad que Dios tiene para usted y que Dios tiene para mí.
El legalismo comienza con el no, pero el cristianismo no es así. Comienza con un sí. Ah, sí, Señor, te recibo a ti. Sí, Señor, te quiero en mi vida. Su fe y mi fe no comenzaron con no, comenzaron con sí. Sí, Señor, yo te quiero a ti en mi vida. Sí, Señor, quiero que perdones mis pecados. Señor, sí. A menudo podemos ser vistos como gente que siempre decimos que no. Bueno, pues yo le sugiero a usted que Daniel no era un hombre que decía no, sino que un hombre que decía sí al Señor. Sí, Señor, pero Señor no esperaba terminar o estar aquí en Babilonia. Señor no esperaba que cambiaran mi nombre. Señor no esperaba, pero Señor, yo te he dicho que sí a ti. Yo te he dicho que sí a ti y voy a mantenerme en ese sí. Sí, Señor. Ese es mi principio y ese va a ser mi final. Y la hermosura y lo asombroso de la vida de Daniel es que él fue consistente desde el día 1 hasta el final de su vida. Y les prometo que cuando no es de lo que uno se trata, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, sino que no va a pasar mucho tiempo antes de que se le acaben las razones para decir que no. No debo hacer eso. ¿Por qué? Bueno, porque está mal. ¿Pero por qué? Porque mis padres me dijeron, oh, eso funciona. Entonces, crece y lo dice, pero ya no estoy con mis padres. Y muchos hijos se apartan del Señor, jóvenes y jovencitas. ¿Por qué? Porque el no es suficiente. Primero hay que darse un sí. Primero hay que dar un sí al Señor. Sí, Dios nos ama, Dios es por nosotros. Daniel propuso en su corazón no contaminarse a sí mismo. Quiero que se lo imagine de esta manera. Daniel estaba tan lleno de Dios que no sintió la necesidad de comer de nada de lo que Babilonia ofrecía. Esto es lo que queremos de nuestra vida, que estemos tan llenos de Dios. No que digamos no con este anhelo en nuestro corazón, porque en realidad quiero aquello, pero no, sino que estuviéramos tan llenos de la presencia de Dios, que no es tan difícil, simple y sencillamente porque estamos llenos. Desde que hemos estado aquí en Estados Unidos hemos comido mucho. Y yo creo en decir que sí, decimos que sí. ¿Quieres esto? Sí. ¿Quieres aquello? Sí, los dos. Sí. Y esa es la tierra de la abundancia. Decimos que sí hay tanto. Y, y de hecho ha habido veces, es raro, pero ha habido veces en que alguien dice, hey, ¿te gustaría? No puedo comer otro bocado. Es muy raro, pero sí sí ha sucedido desde que hemos estado aquí en Estados Unidos. ¿Te gustaría esto? Se ve muy bueno, me encantaría probarlo, pero no hay manera que pueda comer eso ahorita. No es porque no pueda, pero no tengo hambre. Mi apetito está saciado, ¿entiende eso? Esto es lo que Dios quiere para usted y para mí. Ese es el cristianismo. No que seamos un montón de gente hambreada viendo todas las maravillosas cosas que existen y diciendo no, sino que podamos andar entre esas cosas con libertad, diciendo, no tengo hambre. ¿Cómo es que Daniel pudo decir que no a las delicias del rey, a las bebidas del rey? Porque ya estaba lleno. Había dicho sí al Señor. Así que escuche, por esa razón podía decir que no. Por eso pudo decir que no. Y quiero exhortarle, quiero animarle este día. Hemos hablado de diferentes temas en nuestras semanas juntos. Daniel fue una persona débil. Él fue una de las personas que se mantuvo firme con Dios, pero él sabía quién era. Él fue un hombre, escuchen, a los 13 años, él era un hombre. Era un hombre que había dicho sí a Dios. No es suficiente. Necesitamos decir sí. Necesitamos decir sí. Las promesas de Dios son ¿qué?
son sí y amén en Cristo Jesús. Yo entiendo muy bien nuestro deseo de proteger, especialmente a nuestros hijos, de ciertas influencias. Tengo 4, lo entiendo completamente. Entiendo eso. Y no estoy sugiriendo esto para que de alguna manera lo use para crear a sus hijos, sino lo estoy sugiriendo para nuestras propias vidas, porque podemos tener tanto temor de la influencia del mundo sobre nosotros, pero en nosotros tenemos la luz del mundo, tenemos a Jesús, y llega el momento en el que yo creo que el mundo debe temer la influencia que nosotros tendremos sobre ellos, porque mayor es aquel que está en usted que aquel que está en el mundo. Usted es peligroso porque usted tiene a Jesús. Yo entiendo, tenemos que tener cuidado de las influencias de afuera, no me malentienda. Yo sé que debemos hacerlo, pero creo que las influencias de afuera deben estar temerosas de nosotros, de que nosotros podamos influirlos a ellos y que podamos andar por este mundo sin esta hambre y este deseo de ser llenos por las cosas que están allá afuera, cuando podemos decir, ¿sabes qué? Eso se mira bueno, pero no tengo hambre. ¿Cómo no puedes querer eso? Bueno, pues déjame decirte por qué no lo quiero. ¿Cómo puedes decir que no? Bueno, pues porque he dicho sí a Jesús. Amén a esto. Vamos a orar.